Ahora vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar de la memoria. Y cuando en el programa lo hacemos, el columnista, el experto en memoria, es el doctor Jorge Medina. Jorge, hablemos de la plasticidad. ¿Qué quiere decir la plasticidad y qué tipos de plasticidad hay cuando uno habla de memoria? Sí, plasticidad sería la base por la cual las cosas ocurren y nosotros las adquirimos. Por ejemplo, plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de modificar su función y su estructura en el tiempo. ¿Su estructura? Y en el tiempo, sí, su estructura. Se forman, la experiencia de estar aquí contigo en un programa de televisión hablando sobre memoria, a mí me modifican conexiones en el cerebro. Y a mí también. A vos también. Y a los que están mirando y a todo el mundo. A todo el mundo. Dependiendo de la experiencia vivida, cambia mucho o poco ciertos circuitos del cerebro. Ajá. Entonces, eso es plasticidad neuronal. Pero la base de la plasticidad neuronal está en que cambian las funciones de las conexiones. Las conexiones entre las neuronas se llaman sinapsis. Sí. Y la plasticidad sináptica, que es la plasticidad que tiene que ver con el cambio de la función de las sinapsis, conexiones entre las neuronas, hace que los circuitos cambien, porque si cambian las conexiones, cambian la forma en que se conectan las neuronas. Y ese cambio de plasticidad sináptica es la base del almacenamiento de la memoria. Sin esa plasticidad, nosotros seríamos una mera un conjunto de reflejos, como es el reflejo de la pierna, ¿viste? El reflejo rotuliano. Vos golpeás el tendón y siempre tenés la misma respuesta. Sí. El estiramiento de la pierna. Sí. Hagas lo que le hagas al tendón, siempre vas a tener lo mismo. Imagínate un cerebro que no pudiera cambiar su función en el tiempo. ¿Qué pasaría? Seríamos un conjunto de reflejos ya que vengan de la genética, de tal manera que nuestros actos serían solo reflejos de lo que vivido por la genética previa a nosotros, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos. Ahora, o sea, que estamos hablando, por un lado, que se establece la conexión entre dos neuronas, esa sería la sinapsis. Estoy imaginándomela en forma esquemática, hay una neurona acá, se estableció un puente, un nexo. Sí. Primera pregunta, ¿se establecen nexos todo el tiempo entre todo neuronas? Y se eliminan. Se eliminan. Si no se usa, se elimina. Bien, ahora, supongamos que unimos esto, yo uní estos dos porque hoy me senté a hablar con vos y hablamos de memoria. Se generó uno, que a lo mejor se va a eliminar si no lo uso más. ¿Hay algún otro que hubiera existido antes y que yo ahora lo estoy usando para otra función? Sí, puede existir que haya un solapamiento de circuitos, de tal manera que haya... Voy a poner un ejemplo. Dale. Yo aprendo a evitar ir a un lugar que me molesta. Sí. Y al mismo tiempo, una hora después, aprendo que este lugar es novedoso. Sí. Bueno, esos son dos memorias distintas, pero que solapan circuitos. ¿Y cómo se sabe? Y se estudia a ver cuáles son los circuitos que se activan cuando uno explora un nuevo lugar versus el circuito que tiene que ver con el evitar un lugar que me molesta. En esas dos memorias que uno aprende son parecidas pero muy distintas, porque si no tiene nada que ver evitar ir a un lugar, al contrario, que reconocer que un lugar es nuevo. En cambio, tiene un grupo enorme de circuitos que coinciden, estando ubicados en el hipocampo, por ejemplo, en este caso. Ahora, suponete que yo aprendiera, cada persona sabe que si hay un pozo, yo voy caminando, trato de evitarlo. Eso es una cosa que uno aprendió. También aprendo que no meto las manos en el enchufe porque me electrocuto. Nadie se electrocuta, aprende antes. Ahora, esas dos memorias que hacen que yo evite determinadas acciones, usa básicamente estructuras con diferentes circuitos, pero dentro de la misma estructura. O sea, hay activaciones de varias estructuras del cerebro y dentro del cerebro hay grupos de neuronas que se solapan en su actividad. No son circuitos enteramente separados. Por eso te digo, a lo mejor esta conexión que vos me estás diciendo se utiliza para dos, no para una memoria o para tres. Puede haber, pero como las memorias no es un circuito de una neurona, ni una conexión, sino miles, miles. Sí, miles de millones seguramente. La pregunta ahora, digamos, para terminar este micro, es
cómo se mide, porque yo te lo voy a preguntar todas las veces. ¿Cómo hacemos para determinar? Porque tu reacción no debe ser la misma que la mía. No es que los dos tenemos una neurona marcada acá y acá, 2 neuronas rojas que justo se unieron, o 100. Hoy en este momento existen técnicas novedosas que permiten al mismo tiempo que el animal, en el hombre es difícil hacerlo, que en los animales de experimentación, como el ratón, la rata, que es lo que más se usa, o el mono, permite al mismo tiempo registrar, activar e inhibir los circuitos específicamente dependiendo de la señal neuroquímica que vos querés bloquear. Por ejemplo, como vos sabés, hay un montón de neurotransmisores y señales químicas en el cerebro. Hoy yo puedo particularmente inhibir de tal lugar a tal lugar la señal que libera dopamina, que es un neurotransmisor muy conocido, y estimular la otra, que es la que libera glutamato. Entonces, yo puedo reconstruir el mapa de conexiones. ¿Vos podés predecir en función de que yo inhibo acá o estimulo acá, qué es lo que le va a pasar, no a la persona, al animal? Puedo predecir, pero a veces falla, porque la biología es la que decide, y uno piensa que las cosas son de una manera y se encuentra después con una cosa completamente distinta. Tiene que empezar a hacer experimentos para tratar de explicar la observación. Él es Jorge Medina, es doctor en medicina, es experto en memoria y trabaja como columnista aquí en Científicos Industria Argentina. Nosotros seguimos con el programa.